Me llamo Julián, tengo 38 años y llevo 15 años manejando tráiler de doble remolque. Esa noche venía de Celaya rumbo a San Juan del Río, cargado de abarrotes. Había cruzado ya Querétaro y me acercaba al tramo de la carretera 57 que siempre he odiado. Ese pedazo oscuro entre la salida de Querétaro y el entronque con la carretera estatal 120, donde la luz es escasa y los fantasmas de accidentes pasados parecen respirarte en la nuca. Eran alrededor de las 2 de la madrugada. La noche era pesada, sin estrellas, y la radio solo pescaba estaciones con estática. Llevaba café de termo, un playlist de norteñas en mi celular y la esperanza de llegar antes de las 5 a la base en San Juan. Pero entonces, lo vi. A lo lejos, como un suspiro de luz, un par de camionetas cruzadas en el camino, luces intermitentes, conos naranjas y un par de tipos agitando lámparas. Frené de golpe, y los tambores en la caja me sacudieron el cerebro. ¿Qué pasó? ¿Accidente? Pensé. Bajé el vidrio y uno de ellos se acercó. «Buenas, patrón. Hay volcadura adelante, no se puede pasar», me dijo un tipo moreno, con gorra y chamarra fosforescente. Miré por encima de su hombro. Las camionetas parecían de protección civil, pero algo no cuadraba. No había patrullas, no había ambulancias, y la oscuridad detrás del bloqueo parecía tragarse todo. Me dio mala espina. «Voy a regresarme, compa, mejor rodeo», le dije, metiendo reversa. El tipo cambió la sonrisa por una mueca seca. «No se puede, patrón. Atrás ya cerraron también. Mejor bájese y lo orientamos». Me latía el corazón como tambora. Decidí hacer lo único que sabía. Pisé el acelerador y traté de pegarme a la orilla para pasar. Pero apenas avancé unos metros, una de las camionetas me cerró el paso y escuché un golpe seco en la caja. Otro carro había llegado por detrás. «Chingado», murmuré, sacando el celular. Sin señal, ni un maldito rayito. Vi por el espejo. 4 tipos se bajaban de la camioneta trasera. Armados. No era un accidente, era un maldito bloqueo falso. Me abalancé sobre la puerta del copiloto, agarré una lámpara, abrí el seguro y brinqué al monte. Corrí campo traviesa, entre pastizales secos, tropezando en cada piedra, oyendo a lo lejos los gritos. «Ahí va, puto, agárrenlo». No sé cuánto corrí, solo sé que el ruido del motor del tráiler se hizo pequeño y en su lugar solo quedaba mi respiración cortada y los latidos retumbando en mis oídos. Llegué a un bordo, uno de esos que bordean las parcelas. Me lancé pecho a tierra, escuché pasos, ramas quebrándose, voces que se acercaban. «Préndele, güey, debe andar por aquí». Uno de ellos traía lámpara. La luz barría el monte a unos metros. Yo me apreté contra el suelo, tragándome la tierra, rogando por no estornudar. «Piensa, Julián, piensa», me repetía. Conocía ese tramo. A unos 500 metros estaba el canal. Si llegaba ahí, podría seguirlo y buscar el rancho del lado norte. Tal vez. Esperé. Cuando los pasos se alejaron, repté como culebra hasta el siguiente grupo de arbustos. Me rasgué los brazos, las piernas, los pantalones. El pasto seco me cortaba como navajas, pero no me detuve. Atrás, escuchaba carcajadas, portazos, gritos. «Préndanle fuego si quieren, pero búsquenlo». Y entonces lo oí, el rugido conocido. Estaban quemando el tráiler. La impotencia me llenó los ojos de lágrimas. Ahí iba mi trabajo, mi semana, mi pinche vida. Pero no podía parar. Cuando llegué al canal, el agua olía a drenaje, a basura, a muerte. Pero me metí. Me cubrió hasta la cintura, helada, pegajosa. Avancé a ciegas, tropezando con piedras, ramas, bolsas plásticas que se me enredaban en las piernas. Detrás, un disparo. Después otro. No sabía si era para asustar o si realmente me estaban cazando. El agua me chupaba las botas, cada paso costaba el doble, pero cada paso era vida. A lo lejos vi un par de luces, una casa, tal vez un rancho, tal vez un perro bravo, tal vez mi única oportunidad. Me salí del canal, corrí entre maizales, jadeando, con el cuerpo entero temblando. Golpeé la puerta con los puños. «Oiga, por favor, ayuda, me quieren matar». Pasaron segundos eternos. Entonces una voz de hombre. «¿Quién chingados anda? Soy trailero. Me asaltaron. Ayúdeme». Escuché un cerrojo. La puerta se entreabrió. Un viejito, fusil en mano, me miró de pies a cabeza. «Pásale, muchacho. Rápido». Entré. Me desplomé en el piso. El viejo me ofreció un vaso de agua. Me puso una cobija. Llamó desde su teléfono fijo a la patrulla. «Pa' que veas que no todos aquí somos rateros, chamaco». Me quedé allí hasta que llegaron. Cuando los policías me recogieron, ya el tráiler era solo un esqueleto humeante en la carretera.
No había ni rastro de los asaltantes. Esa noche, mientras firmaba declaraciones en la comandancia de San Juan del Río, no dejaba de pensar en todo lo que pudo salir mal, en lo cerca que estuve, en lo solos que estamos los que vivimos del camino. Volví a manejar al mes, porque así es este trabajo, porque no hay seguro que cubra el miedo, ni indemnización que te pague el insomnio. Pero cada vez que paso por ese tramo, siento cómo la piel se me crispa, cómo las manos sudan en el volante. Y sé, muy en el fondo, que volvería a correr campo a través. Porque esa noche, por más jodido que haya sido, sobreviví. Y eso, créeme, no todos pueden contarlo. Me llamo Valeria, tengo 26 años y vendo ropa en un local pequeño dentro del Mercado Escobedo, en pleno centro de Querétaro. Es un lugar bullicioso durante el día, lleno de comerciantes, turistas y locales que recorren los pasillos buscando desde frutas hasta zapatos. Pero cuando cae la noche, el mercado cambia. Las rejas se cierran, los pasillos quedan en silencio y solo quedamos los que trabajamos hasta tarde, recogiendo mercancía o cerrando cuentas. Desde hace un par de semanas, al salir por la noche, había notado algo raro. Siempre tomo la misma ruta. Salgo por la calle Ocampo, cruzo Ezequiel Montes y camino hasta mi departamento en Avenida Universidad. Es un trayecto corto, 15 minutos caminando, que conozco de memoria. Pero últimamente, cada vez que salía, sentía una incomodidad, como si alguien caminara detrás de mí. Al principio pensé que era paranoia. Querétaro no es exactamente una ciudad peligrosa, al menos no como otras. Pero los pasos eran reales. La primera vez que lo noté fue un miércoles. Escuché los pasos detrás, lentos, a la misma velocidad que los míos. Me detuve a atarme la agujeta, fingiendo naturalidad. Cuando miré rápido por encima del hombro, no vi a nadie. Pensé que tal vez era un cliente que había salido al mismo tiempo. Seguí caminando. A la siguiente cuadra, los pasos volvieron, y al girar rápidamente, de nuevo, nada. Al llegar a casa, mi corazón estaba agitado. Cerré con llave y cadena, y me sentí ridícula. Necesitas dormir más, me dije. Pero eso fue solo el principio. Los días siguientes, el patrón se repitió. Salía del mercado, y a unas cuadras, los pasos aparecían, siempre a una distancia justa para no ser vistos. Intenté varias veces hacerme la distraída, cambiar de calle, entrar a alguna tienda. Pero los pasos seguían. No era casualidad. El domingo decidí contarle a mi compañera de local, Jimena. Me miró con cara de susto. ¿Y no has visto quién es?, me preguntó. No, creo que es un hombre. No sé por qué, pero lo siento. Jimena me sugirió pedir un Uber para evitar caminar, pero mi presupuesto no daba para eso todos los días. Solo es paranoia, repetí. Sin embargo, esa noche decidí hacer algo diferente. Al salir del mercado, me metí a una tiendita de la esquina para comprar un refresco. Desde adentro, miré discretamente hacia afuera, y ahí lo vi. Era un hombre alto, delgado, con una gorra negra y mochila. Fingía revisar el celular apoyado en un poste, pero apenas salí de la tienda, comenzó a caminar. A mi ritmo, me hervía la sangre de miedo. Esa noche corrí a casa. Al día siguiente, pasé por la caseta de policía cerca del mercado y les conté. Me dijeron que iban a dar unas vueltas, pero no sirvió de nada. Esa noche, el hombre estaba ahí otra vez. Las cosas empeoraron rápido. Una noche, al doblar por Allende, lo escuché acelerar el paso. Me metí corriendo a una farmacia del otro lado de Zaragoza, fingiendo comprar algo. Desde adentro, lo vi pasar frente a la puerta, mirando de reojo hacia adentro. Sentí las piernas blandas. No sabía qué hacer. Decidí hablar con Fernando, un comerciante vecino que siempre me ayudaba con la barda de las cajas pesadas. Cuando le conté, me miró serio. Eso suena feo, Vale. No creo que sea coincidencia. Te están vigilando. Ten cuidado. Esa noche me acompañó hasta media cuadra. No vimos a nadie. Me sentí tonta. Pero al día siguiente regresó. El miedo se me metió a los huesos cuando comencé a notar otro detalle. No solo me seguía. Parecía saber dónde vivía. Una madrugada escuché un coche detenerse frente al edificio. Me asomé entre las cortinas. Era el mismo hombre. Estaba en la banqueta viendo hacia mi ventana. No dormí en toda la noche. Pasaron los días y mi cuerpo comenzó a resentirlo. No comía bien, no dormía, vivía en estado de alerta. Mi madre, que vive en San Juan del Río, me insistía que me fuera con ella unos días, pero no podía dejar el local, así que planeé algo. Esa noche, al salir del mercado, caminé directo a un Oxxo de Avenida Zaragoza. Fingí estar tranquila, pero por dentro iba temblando.
Compré un café y llamé a Fernando. Le pedí que viniera por la calle paralela sin que él supiera. Al salir del Oxxo, sentí el peso de la mirada. Ahí estaba el hombre, fingiendo buscar algo en su mochila. Comencé a caminar rápido. Crucé una calle. Él cruzó. Crucé otra. Lo mismo. Cuando Fernando apareció a media cuadra, saliendo de un negocio, lo saludé en voz alta. Fer, qué bueno que llegaste. El hombre se detuvo de golpe. Vi por primera vez su cara. Era moreno, joven, unos 30 años, mandíbula apretada, ojos pequeños, camisa oscura. En cuanto vio a Fernando, se giró y caminó en dirección opuesta. Fernando lo miró. ¿Ese es?, me preguntó. Asentí, con las manos heladas. Al día siguiente fui a la fiscalía a denunciar. Me atendieron con amabilidad, pero con la típica parsimonia de oficina pública. Tomaron mis datos, descripción, pero me advirtieron que sin agresión directa no podían hacer mucho. Me sugirieron cambiar de ruta, no caminar sola, y reportar si lo volvía a ver. Eso hice, pero el hombre no apareció durante 2 días. Creí que se había asustado, hasta que regresó. Esa noche, al salir, tomé un taxi. Lo vi desde la esquina, montado en una moto pequeña, de esas tipo delivery. Me siguió hasta casa. El taxista se dio cuenta. Ese nos viene siguiendo, me dijo. ¿Quiere que demos vueltas? Asentí. Dimos vueltas por el centro. Él nos seguía. Le dije al taxista que me llevara a la estación de policía. Cuando nos detuvimos frente a la entrada, la moto siguió derecho y dobló rápido por otra calle. Esa noche no dormí en casa. Me fui a casa de Jimena. La tensión llegó al límite el viernes siguiente. Al salir del mercado, Fernando y otros 2 locatarios me acompañaron hasta Avenida Universidad. Creí que no lo veríamos, pero ahí estaba, estacionado a media cuadra, junto a su moto. Al vernos, hizo un gesto de fastidio, se subió a la moto y arrancó. Ese mismo día, en la noche, tocaron a la puerta de mi departamento. Me paralicé. No esperaba a nadie. Miré por la mirilla. Nadie. Pero escuché una moto arrancando. Llamé a la policía. Vinieron a los 20 minutos. Tomaron nota. Me aconsejaron cambiarme de casa por seguridad. Me sentí derrotada. El sábado siguiente, decidí quedarme en casa de mi madre por unos días. Cuando volví el lunes, vecinos me contaron que habían visto una moto dando vueltas, incluso de madrugada. El miedo se volvió tangible. Finalmente, ese jueves, lo atraparon. Un vecino de la esquina, cansado de ver la moto rondando, lo encaró directamente. El tipo sacó un arma blanca. El vecino alcanzó a gritar y entre varios lo detuvieron. Resultó que formaba parte de una célula de secuestro express que operaba en el centro. Seleccionaban a mujeres jóvenes que caminaban solas de noche, estudiaban sus rutas, hábitos, y cuando tenían todo listo, las abordaban, las metían a un coche o moto, y en cuestión de horas vaciaban sus cuentas, pedían préstamos rápidos, y las abandonaban en las afueras. Cuando me llamaron para identificarlo, sentí las piernas cederme. Era él. El mismo rostro frío, ahora esposado, mirándome con indiferencia. Esa noche, al regresar a mi departamento, me senté en el piso, respirando hondo. Sobreviví. Pero cada vez que salgo del mercado, no puedo evitar mirar atrás. No puedo evitar preguntarme cuántas otras chicas están, ahora mismo, caminando por esas calles, sintiendo unos pasos detrás. Y si alguien las está mirando, si alguien ya decidió que ellas son el próximo objetivo. Me llamo Raúl, tengo 37 años y soy guardia nocturno en un parque industrial al norte de Querétaro, en la zona de Juriquilla. Todas las noches repito la rutina. Llego a las 10, recibo el cambio de turno, me dan el parte del día y me instalo en la caseta con un termo de café y los monitores de seguridad. La nave donde trabajo es enorme, un monstruo gris con muros de lámina, lleno de tráileres que entran y salen a todas horas. Ahí operan varias empresas, logística, paquetería, importaciones. Lo curioso es que desde que entré hace 6 meses, el supervisor me dejó una instrucción muy clara. Si entre las 2 y las 4 de la madrugada ves maniobrar los tráileres del andén 9 al 12, no salgas, no llames a nadie, ignóralos. Nunca me dio una explicación, tampoco pregunté. Un trabajo es un trabajo, pensé. Aguantar 8 horas mirando cámaras y hacer rondines no era difícil, y además pagaban mejor que en otros lugares. Pero algo empezó a carcomerme. Cada noche, a eso de las 3, los monitores mostraban movimiento en los andenes 9 al 12. Tráileres que llegaban sin logos, sin placas visibles, hombres encapuchados, sin uniforme, descargaban cajas enormes. Nunca usaban el portón principal.
Nadie registraba su entrada. Al principio lo tomé como parte del negocio, pero una noche algo me hizo dudar. Eran las 3:10. Acababa de servirme café cuando noté algo raro. Una mujer, joven, delgada, pelo suelto, caminaba tambaleándose entre los andenes. Se veía perdida. Busqué en los monitores exteriores y ahí estaba. Cruzaba frente al tráiler negro del andén 11. Ninguno de los hombres encapuchados la volteaba a ver. Ella apenas sostenía el equilibrio. Iba descalza. Me levanté, tomé la linterna. Dudé. Recordé la orden. Pero algo en mi pecho me dijo, esto no es normal. Salí al patio. La brisa de la madrugada estaba helada. Caminé pegado a la pared, buscando no hacer ruido. Desde la esquina de la nave miré hacia los andenes. El tráiler del 11 tenía las puertas abiertas. Había cajas apiladas. La mujer ya no estaba a la vista, pero escuché un gemido. Me acerqué más, apenas respirando. Ahí estaba ella, detrás de una pila de tarimas. Su piel parecía gris a la luz de la luna. Cuando me vio, intentó hablar, pero solo balbuceaba. Tenía las muñecas amoratadas, marcas en los tobillos. ¿Qué te hicieron?, susurré, tratando de no entrar en pánico. Me quité la chamarra y se la puse encima. Pensé en llevarla a la caseta, llamar a una ambulancia. Pero entonces lo escuché. Voces, pasos. Asomé apenas la cabeza. 2 hombres salían del tráiler. Uno llevaba un radio, el otro un arma corta. Iban directos hacia donde estábamos. Jalé a la mujer como pude. Nos metimos entre las tarimas. Ella apenas podía moverse, susurraba algo que no entendía. Mi corazón latía como tambor. No tenía arma, solo el radio del servicio, que por supuesto no captaba fuera de frecuencia. Los hombres pasaron a 1 metro. Escuché cómo murmuraban. Se soltó. Que no llegue al otro lado. En ese momento lo entendí. No eran cajas, o al menos no todas. Esos tráileres no cargaban mercancía, sino personas. Trata, tráfico, algo grande, bien organizado. Y yo había metido las narices. El plan más simple era volver a la caseta, encerrarnos, llamar a emergencias. Pero ellos estaban entre nosotros y la caseta. Decidí tomar otro camino, los ductos de mantenimiento detrás de los andenes, que conocía de mis rondines. La cargué a medias, cruzamos agachados, con el corazón explotándome en el pecho. Cada crujido del suelo me parecía un disparo. Una vez en los ductos, avanzamos casi a rastras. Ella empezó a hablarme, apenas audible. No me dejes, no me dejes. Su voz se me quedó grabada. Pasaron 15 minutos eternos hasta que llegamos al otro extremo del patio. Desde ahí podía ver la reja trasera, pero cuando asomé la cabeza, mi sangre se heló. Habían cerrado el portón con un candado. La mujer temblaba, yo sudaba frío. Pensé en correr al módulo de guardias de la caseta principal, pero ahí estaba el supervisor de turno, ese mismo que siempre me decía, no preguntes. Ya no confiaba en nadie. Fue entonces cuando escuché el rugido de un motor. Un tráiler prendía luces en el andén 11. El radio del hombre volvió a sonar. Ya, sácalo, en 5 minutos estamos fuera. Tenía que hacer algo. No recuerdo bien cómo tomé la decisión. Empujé a la mujer contra la malla, le susurré que se agachara. Corrí como un loco hacia el tráiler. Sabía que estaba arriesgando todo, pero también sabía que si se iban con ella, no iba a sobrevivir. Me lancé al costado del tráiler, donde vi unas palancas sueltas. Con una piedra, golpeé el tanque de aire. Un chorro estalló, un silbido ensordecedor. Los hombres salieron corriendo a ver qué pasaba. Aproveché. Corrí hacia la caseta, encendí las sirenas del patio, las que usamos en simulacros. En segundos, los demás guardias aparecieron, confundidos, algunos de empresas vecinas que empezaron a asomarse. El ruido los desconcertó. En medio del caos, saqué a la mujer, casi cargándola. Logré cruzar hacia la gasolinera frente al parque industrial. El despachador me miró como si estuviera loco, pero cuando vio a la mujer, llamó al número de emergencias. La policía tardó menos de 10 minutos. Cuando llegaron, los tráileres ya no estaban. Ni los hombres, ni el supervisor. En las cámaras no quedó nada. Todos los videos de la madrugada habían sido borrados. Pero la mujer estaba ahí, viva. La ambulancia la recogió, apenas murmuraba que la habían traído de otro estado, que no sabía ni dónde estaba. Las siguientes semanas fueron un infierno. Declaraciones, amenazas veladas, números desconocidos llamándome. Tuve que dejar el trabajo, cambiarme de casa, pero al menos ella sobrevivió, al menos yo sobreviví. Cada noche cuando intento dormir, escucho el silbido del aire escapando del tanque. Veo los ojos de esa mujer. Y aunque me esfuerzo por seguir adelante, sé que lo que vi esa noche en la nave 17 fue solo la punta del iceberg.
En Querétaro, como en muchos otros lados, hay sombras que se mueven mientras todos dormimos. Y a veces, si eres guardia nocturno, te toca decidir si las ignoras, o si haces algo que puede cambiarlo todo. Soy Roberto, tengo 33 años, contador en un despacho pequeño en Querétaro. Esa noche necesitaba desconectarme. Había sido una semana pesada, llena de cierres fiscales y clientes histéricos. Así que llamé a Ana, mi novia desde hace 2 años, y le propuse algo simple. Vamos al mirador del Cerro de las Campanas, a ver la ciudad de noche. Era casi medianoche cuando llegamos. Dejamos el coche en una de las orillas del mirador, donde normalmente se estacionan las parejas que buscan privacidad. No éramos los únicos, pero el lugar estaba medio vacío. 2 coches al fondo, con los parabrisas empañados, y un par de motos más abajo, en la curva. El aire era fresco. Desde allí arriba, la ciudad se veía como un tablero iluminado. Las avenidas brillaban como venas doradas. Los fraccionamientos eran parches oscuros salpicados de faroles. Ana y yo nos quedamos un rato en silencio, sentados en el cofre del coche, compartiendo una cerveza. Me encantaba ese momento, escucharla reírse bajito, sentir su hombro pegado al mío. Pero entonces, lo escuchamos. Un motor subiendo despacio por la pendiente, sin luces. Me tensé. Ana lo notó. ¿Qué pasa?, preguntó, bajando la voz. Nada, solo, raro que alguien suba así. El coche apareció, un Tsuru viejo, polarizado, con 3 hombres adentro. Pasó frente a nosotros despacio, tanto que me dieron ganas de decirle algo, pero no lo hice. Solo intercambié una mirada con Ana. El Tsuru llegó hasta el fondo del mirador, dio vuelta, y se estacionó a unos 20 metros, cerca de nosotros. Los 3 bajaron. Uno era flaco, con gorra y sudadera. Otro, más alto, con una chamarra de mezclilla, y el tercero tenía cara de niño, aunque cargaba algo en la mano que reconocí al instante, una pistola. Mi estómago se hizo nudo. Ana lo vio también. Robe, me dijo en susurro. Vámonos. Tranquila, le dije, pero mis manos ya buscaban las llaves. Antes de poder meterlas en la puerta, escuché el grito. Compa, aguanta. Me di la vuelta. Los 3 venían hacia nosotros, decididos, con pasos seguros. No sé cómo lo decidí tan rápido, pero jalé a Ana por el brazo. «Corre», le dije. Corrimos, sí, pero el problema es que en el mirador no había muchos lugares a donde huir. Saltamos el barandal y bajamos por la vereda empinada que daba a la ladera. La tierra estaba suelta, las piedras rodaban. Ana casi se cae 2 veces. Detrás, escuché los gritos. «Deténganse, cabrones, deténganse». Y luego, el disparo. El sonido reventó el silencio de la noche como un latigazo. Ana gritó. No sé cómo no nos dimos en la madre bajando por esas piedras. Llegamos a una pequeña planicie entre los arbustos. Nos tiramos al suelo, tratando de no hacer ruido. Yo temblaba. Tenía el corazón en la garganta. Me asomé apenas. Los 3 hombres estaban arriba, buscando con las linternas de sus celulares, maldiciendo. «Bola de pendejos», dijo el de la chamarra. «Esos cabrones traen coche, güey, el coche». Y entonces lo entendí. No era que nos quisieran asaltar a nosotros, querían el coche. Vi que uno de ellos se metía al auto, que encendía el motor. Ana me apretó el brazo. «Nos van a dejar aquí», dijo, ahogada. «Eso es lo de menos», le susurré. «Si nos ven, ya no es solo un robo. Esperamos». El Tsuru encendió, pero no arrancó. Algo no les cuadraba. El flaco gritó desde afuera. «Güey, no prende esta madre, debe traer alarma». Mi coche era viejo, sí, pero le había puesto un cortacorriente, de esos sencillos que se activan con un botón escondido bajo el tablero. El del arma comenzó a caminar hacia la vereda. «Voy a buscar los cabrones, y los voy a traer». Me faltaba el aire. Ana me miraba con los ojos abiertos, la boca temblando. Le hice señas. «Corre al otro lado». Sabía que si nos encontraban juntos, sería peor. Si la distraía, tal vez ella podía bajar al camino, buscar ayuda. Pero ella negó. El hombre seguía bajando, tropezando con las piedras, iluminando los matorrales. Entonces escuché el ruido de una moto. No era de ellos. Una itálica subía rápido por la pendiente. Los otros 2 voltearon. Uno sacó algo, no supe qué, tal vez un arma, tal vez una lámpara, pero el de la moto, sin detenerse, aceleró directo al Tsuru. Escuché el golpe, el ruido metálico, el grito. El de la chamarra cayó al suelo, chillando. El de la moto dio la vuelta, rugiendo, mientras los tipos gritaban y disparaban al aire. Aproveché, jalé a Ana de la mano.
Corre, corre, corre. Subimos en zigzag, evitando la vereda, casi a 4 patas, hasta la banqueta. La moto estaba ahí. Un chavo joven, casco negro, nervioso. Súbanse, súbanse. Ana se subió detrás, yo lo empujé para que arrancara. No cabíamos 3, pero no me importó. Corrí junto a ellos mientras él avanzaba, hasta que me detuve en la esquina, buscando un teléfono. Marcamos al 112, no contestaron. Marcamos al 911, nos tuvieron en espera. Al final, corrimos a la caseta de vigilancia de un fraccionamiento. El guardia nos vio llegar, sudados, raspados, Ana llorando. Nos querían asaltar, nos querían matar, grité. El guardia hizo una llamada, nos metió a la caseta. Pasaron 15 minutos eternos. Llegó una patrulla. Nos tomaron declaración. ¿Cómo eran? ¿Qué traían? ¿Cómo era el coche? Ana seguía en shock, abrazada a mí. El chavo de la moto, que se llamaba Kevin, nos miraba pálido. Yo solo subí a fumar, carnal, dijo. Cuando vi que esos güeyes los estaban correteando, les dimos las placas, la descripción. Nos llevaron a la comandancia a declarar. Al día siguiente encontraron mi coche a 3 colonias de distancia, abandonado. Le habían quitado el estéreo, los asientos, hasta las llantas. Ana y yo seguimos juntos, pero algo cambió en nosotros después de esa noche. Ya no buscamos miradores, ni parques solitarios, ni lugares tranquilos. Ahora sabemos que en esta ciudad, incluso lo tranquilo puede romperse en cualquier momento. Y lo que me quita el sueño no son los hombres armados. Es pensar qué habría pasado si Ana hubiera corrido sola, si yo no hubiera puesto ese botón de corta corriente, si Kevin no hubiera pasado por ahí. Son las preguntas que no tienen respuesta y que se quedan contigo cada vez que, al pasar por el mirador, ves la cinta amarilla que alguien dejó olvidada, ondeando al viento. Me llamo Julián, tengo 27 años y trabajo como repartidor nocturno en Querétaro. Me subo a la moto cada noche con la promesa de juntar un poco más de dinero para la renta, el súper y, si hay suerte, unas chelas el fin de semana. Normalmente las noches son tranquilas, llenas de pedidos a fraccionamientos cerrados, hoteles, algún Airbnb perdido. Pero desde hace 3 semanas empecé a notar algo raro. Todo comenzó con un pedido a un edificio abandonado en el centro histórico, por la calle Ignacio Pérez. Lo ubiqué de inmediato. Un viejo complejo de departamentos, de fachada rajada y ventanas rotas, que según yo llevaba años vacío. El primer pedido lo tomé por error. Pensé que era un glitch de la app. Cuando llegué, no había nadie, solo una puerta desvencijada y un silencio aplastante. Dejé la bolsa en la entrada, tomé la foto para la app y me fui. Pagaron bien, incluso me dejaron propina. La semana siguiente llegó otro pedido. Mis compañeros en el chat del trabajo se burlaron. Es el fantasma de la colonia, güey. Ya mejor llévale veladoras. Pero yo, práctico como siempre, lo acepté. Era dinero fácil. Así pasaron 2, 3, 4 pedidos. Cada uno más tarde en la noche, siempre con instrucciones parecidas. Dejar en la entrada, no tocar timbre. Una noche de viernes, casi a las 2 de la madrugada, llegó uno más. Dudé. Ese día había visto en las noticias que había habido varios robos cerca del centro. Entraban a casas mientras la gente dormía, usando motos robadas como distracción. Sentí un cosquilleo raro en el estómago, pero el pago era generoso. Lo acepté. La calle estaba vacía cuando llegué. El farol frente al edificio titilaba, lanzando destellos intermitentes que hacían que las sombras bailaran en las paredes. Dejé la moto encendida, bajé con la bolsa de comida y avancé hacia la entrada. Fue entonces cuando lo noté. Un ruido leve, metálico. Volteé. Mi moto estaba encendida, pero alguien se acababa de subir. Un tipo delgado, encapuchado. «Oye», grité, corriendo. Pero antes de que llegara, arrancó. No se llevó la moto, solo avanzó unas cuadras y la dejó tirada en la esquina, encendida. Cuando llegué, jadeando, no había nadie. Mi corazón latía a 1000. Revisé. La moto estaba bien, solo el velocímetro marcando el acelerón. En ese momento escuché un grito, no de terror, sino de enojo, que venía de unas casas a media cuadra. Un señor en bata de baño salía, gritando que le habían robado. Otro vecino salió a la calle, asustado. Sin quererlo, estaba en medio de algo. Me subí a la moto y me fui a toda velocidad. Esa noche no dormí bien. Al día siguiente fui con un mecánico amigo mío a revisar que no le hubieran hecho algo raro a la moto. Todo estaba bien, pero la sensación de incomodidad no me dejó. Los pedidos siguieron. Siempre al mismo lugar, siempre tarde. Decidí hablar con un par de repartidores más.
Para mi sorpresa, ellos también habían recibido pedidos similares, pero los evitaban. Esos pedidos son para los novatos o para los desesperados, me dijo uno. Yo no me meto en esas zonas, son tierra de nadie. Pero yo necesitaba la lana. La noche que todo cambió fue la del 18 de mayo. Me cayó un pedido a la 1 de la madrugada, dirección conocida. Cuando llegué, algo estaba distinto. Un carro blanco estacionado frente al edificio, motor encendido, vidrios polarizados. La moto estaba algo pesada por las bolsas del pedido, así que la acomodé frente a la entrada, como siempre. Apenas crucé la calle, escuché que la moto arrancaba, pero esta vez no era uno, eran dos tipos, uno en mi moto y otro en una moto más chica. No pensé, solo corrí. Pero mientras lo hacía, me di cuenta, no querían mi moto, querían lo que estaba pasando en ese momento. A unas casas de distancia, 3 hombres trepaban la barda de una casa. Usaban mi moto y la otra para distraer, para hacer ruido, para desviar miradas. Me escondí tras un poste, el corazón en la garganta. Vi cómo en cosa de segundos se metían a la casa. Escuché gritos ahogados, vidrios rotos, un portazo. Mi moto fue abandonada a la mitad de la calle. El carro blanco aceleró despacio, se alejó como si nada. Me quedé congelado, las manos sudorosas. No sé cuánto tiempo pasó hasta que reaccioné. Corrí hacia mi moto, la encendí y arranqué. Ni siquiera pensé en entregar el pedido, solo quería salir de ahí. Mientras avanzaba, escuché sirenas a lo lejos. Esa noche no regresé a casa. Me fui al taller de un amigo, guardé la moto y dormí en su sofá. Cuando amaneció, fui al edificio, solo por curiosidad. Como siempre, estaba vacío. Pero algo me llamó la atención. En la entrada había marcas de llantas frescas y en una ventana rota, alguien había dejado un pedazo de tela atascado en los barrotes. Una señal clara de que, efectivamente, ese edificio no estaba tan abandonado como parecía. Decidí investigar. Fui al negocio de Don Pancho, en la esquina. Esas tienditas siempre saben todo. Le pregunté, con la excusa de que había tenido problemas con la dirección. Don Pancho me miró, bajó la voz y dijo: «Mijo, ahí ya ni entres. Esa casa es puro cuento. Desde hace meses usan ese lugar para cosas malas. La policía lo sabe, pero nadie mete mano». Esa noche entendí todo. Los pedidos no eran pedidos, eran distractores. Usaban a repartidores como yo para atraer miradas, para tener motos listas para arrancar, para sembrar caos en minutos. Mientras la gente se distraía con la llegada del repartidor, los ladrones hacían su trabajo. Decidí denunciarlo. Fui a la policía, expliqué todo. Me escucharon, tomaron nota, pero su mirada lo decía todo. Sí, claro, otro que viene a quejarse, otro que cree que va a cambiar algo. Desde entonces dejé de aceptar pedidos en esa zona. Cambié de horario, empecé a trabajar solo de día, en zonas conocidas, pero la paranoia se quedó. Cada vez que dejo un pedido, cada vez que me bajo de la moto, siento la mirada de alguien, escucho un motor encenderse, pienso en la posibilidad de que me usen otra vez, como un peón más en su juego. A veces paso por la calle Ignacio Pérez. El edificio sigue ahí, igual de vacío, igual de roto. Pero a veces, en la madrugada, cuando paso de regreso a casa, veo un carro blanco estacionado, motor encendido, vidrios polarizados. Y me pregunto cuántos repartidores más caerán en la misma trampa. Cuántos, como yo, no se darán cuenta hasta que sea demasiado tarde. Yo tuve suerte, y esa suerte, no pienso volver a ponerla a prueba. Me llamo Rubén, tengo 42 años y vivo en Ecatepec, en el Estado de México. Mi esposa, Marisela, y yo tenemos 2 hijos, Eduardo, de 15, y Anita, de 8. Como muchos aquí, mi vida ha sido trabajo, familia, y tratar de mantenernos a salvo en un lugar donde la violencia dejó de ser noticia hace años. Todo empezó hace 3 semanas, cuando volví de trabajar y vi a un grupo de hombres levantando láminas en el terreno baldío al lado de la colonia. Era un terreno grande, junto al canal, donde antes los niños jugaban fútbol. Últimamente lo usaban para tirar basura, pero de pronto apareció gente poniendo postes, levantando cuartos con tabiques viejos, conectando luz colgada del poste de la esquina. Algunos vecinos me dijeron: «Déjalos, Rubén, qué ganas metiéndote». Pero yo no pude. Fui al módulo de policía. Me dijeron que harían un reporte. Fui a la delegación. Levanté una denuncia por ocupación ilegal. Pensé que eso era todo. A los 3 días, al salir por las tortillas, encontré un papel en el parabrisas del carro. «No te metas, compadre». Me reí. Me dije que eran puros sustos. Pero luego vinieron los mensajes de texto. Números desconocidos. «Te estamos mirando. Tus hijos salen solos, ¿verdad?
La piel se me erizó, pero otra vez pensé, no van a hacer nada, solo quieren intimidar. Mi hijo Eduardo era un chamaco responsable. Iba a la secundaria en la tarde, salía a las 7, tomaba combi, llegaba a casa a las 7:30. El viernes no llegó. Al principio no me alarmé. Pensé que habría salido con sus amigos. Pero a las 8, Marisela ya estaba llamando a sus compañeritos. A las 9, fui a buscarlo a la secundaria. El vigilante me dijo que lo vio salir como siempre. A las 10, estábamos en la patrulla levantando el reporte. «Denos tiempo», dijeron los policías. «Seguramente anda por ahí con los amigos». Pero yo sabía que no. Esa noche no dormimos. A las 6 de la mañana salí solo a buscarlo. Caminé por las calles de la colonia. Llegué hasta el terreno invadido. Estaban despiertos, tomando café en la banqueta. Les pregunté si lo habían visto. Uno, flaco, de gorra negra, se me quedó viendo y dijo: «¿Pa qué busca aquí, jefe? Si quiere le ayudamos a buscarlo, pero mejor váyase a descansar». Sentí que algo me apretaba el pecho. Volví a casa. Llamé a la policía otra vez. Me dijeron que había que esperar 72 horas. Marisela no dejaba de llorar. Anita preguntaba por su hermano. A mediodía, recibí la llamada. «Ahora sí entendiste, Rubén. Te lo estamos cuidando, pero si sigues de hocicón, no lo vuelves a ver». La voz era tranquila, como la de alguien que habla del clima. El estómago se me revolvió. Corrí a la patrulla. Les rogué. Un oficial joven, de esos que aún no se pudren del todo, me dijo que me calmara, que era mejor que negociara. Regresé a casa, derrotado. Marisela me miraba con ojos rojos. Le conté lo que nadie quería oír. Le dije que era mi culpa, por haber denunciado. No me lo dijo, pero lo vi en su cara. Ella también lo pensaba. Esa noche, me llegó otro mensaje. «Te vamos a decir dónde recogerlo, pero vas a hacer un par de cosas primero. Mañana a las 7, en la esquina de la tortillería, traes tu celular prendido». El día siguiente fui como un perro obediente. En la esquina, un chamaco me pasó en la bici y me dejó caer un papel al suelo. «En la noche, vas a venir solo al terreno, sin policías, sin ruido. Si haces lo que te decimos, te lo devolvemos». Marisela no quería dejarme ir. «Nos van a matar a todos», lloraba. Le dije que era lo único que podía hacer. A medianoche salí. El terreno estaba en silencio, pero vi un par de sombras moverse entre los cuartos improvisados. Alguien me hizo seña. Caminé hacia ellos. Me metieron a uno de los cuartos. El flaco de gorra negra estaba ahí, fumando. «¿Ves, jefe? Todo tranquilo. No más que usted nos puso en la mira. Ahora va a salir en un video diciendo que fue un malentendido, que aquí no pasa nada, que usted se confundió, que los muchachos son gente de trabajo. ¿Entendido?». Me dieron un celular viejo, me grabaron, me sentí morir mientras lo hacía. Cuando terminé, me hicieron quedarme de espaldas. Oí pasos, un golpe, y entonces escuché a mi hijo llorando. «Papá». Me volteé. Eduardo estaba ahí, sucio, temblando, con un ojo morado. «Te lo cuidamos, jefe, pero ya no se meta. Entienda que aquí así funciona. Si vuelve a abrir la boca, no le devolvemos nada la próxima vez». Salimos del terreno caminando. Nadie nos detuvo, nadie nos miró. La calle estaba vacía, pero sentí ojos en cada sombra. Cuando llegamos a casa, Marisela se abalanzó sobre Eduardo. Anita lloraba de alegría. Yo me encerré en el baño, vomité, me miré al espejo y vi a un hombre que ya no era el mismo. Al día siguiente, fuimos al doctor. Eduardo tenía golpes, pero estaba bien. No hablamos del tema. No fuimos a la policía, no fuimos a la delegación, no hablamos con los vecinos. Cuando alguno me preguntaba, yo solo decía: «Gracias a Dios ya apareció». Desde entonces, cada noche, cierro con doble llave. Me asomo a la ventana a cada rato. Eduardo ya no va solo a la secundaria, lo llevo y lo traigo. A veces, en la esquina, veo pasar al flaco de gorra negra. Me sonríe, me saluda con la cabeza, como si fuéramos amigos. Y cada noche me repito lo mismo, como un rezo, como un veneno. «No te metas, compadre, no te metas». Porque aquí, en mi colonia, aprendí que la justicia es un lujo para otros. Aquí, sobrevivir es un acto de cobardía, y a veces, de amor. Todo empezó como empiezan esas ideas que parecen geniales después de unas cervezas. Éramos 4. Daniel, el de siempre, que organizaba todo. Mariana, su novia, medio escéptica pero aventurera. Adrián, mi mejor amigo desde la prepa. Y yo, Mario. Queríamos desconectarnos del trabajo, del ruido, de la ciudad. Así que decidimos acampar cerca de las presas de Jalpan, en Querétaro. Nada raro, fogata, carne asada, chelas y anécdotas.
Salimos un viernes por la tarde, con las mochilas llenas de botanas, sleeping bags, cerveza y lo indispensable. Llegamos justo cuando caía la noche. El camino de terracería estaba descompuesto, lleno de baches, y los arbustos a los lados parecían devorar el sendero conforme avanzábamos. Pero el lugar era espectacular. La presa brillaba con la luz de la luna, las montañas se recortaban negras en el horizonte, y el silencio era total, solo roto por el croar de los sapos y algún que otro grillo. Armamos las tiendas, encendimos la fogata y sacamos la carne. El olor a carbón y carne asándose llenó el aire. Era perfecto. Hablamos de todo, de los viejos tiempos, de nuestras chambas, de los problemas con los jefes, de cómo la vida a veces nos pesa, hasta que el frío empezó a colarse por nuestras chamarras. Fue Mariana la primera en notarlo. Miró a lo lejos y preguntó en voz baja: ¿vieron esas luces? Volteamos todos. A lo lejos, en lo alto de un cerro, se veían un par de puntos de luz. Pensamos que eran coches, pero ¿quién demonios estaría subiendo por esos caminos a esas horas? Nos reímos, le restamos importancia. Pero conforme pasaron los minutos, las luces empezaron a moverse, y no hacia otro lado, hacia nosotros. Seguro es gente del lugar, dije, tratando de calmar a todos, aunque por dentro sentía un vacío en el estómago. Pero las luces no venían solas. Poco a poco, otras aparecieron por distintos flancos, rodeándonos. No eran muchas, tal vez 5 o 6, pero todas avanzaban en nuestra dirección. Intentamos buscar señal en los celulares, pero nada, ni una rayita. El silencio empezó a pesar, como si el aire se hubiera vuelto denso. Hay que recoger todo y largarnos, dijo Adrián, ya sin rastro de broma en la voz. Pero era demasiado tarde. Unos faros iluminaron de golpe nuestro campamento, después otro, y pronto estuvimos rodeados. Eran camionetas viejas, de esas pickups polvosas, algunas con las placas cubiertas de lodo. No podíamos distinguir bien a los ocupantes, pero escuchamos puertas azotándose, risas ahogadas, murmullos. Un hombre se acercó, alto, flaco, con sombrero y una lámpara en la mano. ¿De dónde vienen, cabrones?, dijo, sin necesidad de gritar. Intenté explicarle que solo estábamos acampando, que no éramos cazadores ni buscadores de nada, pero no parecía escucharme. ¿Saben dónde están parados? Aquí no entra nadie, nadie. Su voz era baja, pero tenía un filo que helaba la piel. Otro hombre, más joven, se acercó y pateó una de nuestras hieleras. Las cervezas rodaron por el suelo. Mariana intentó hablar, pero Daniel le tomó la mano para que no dijera nada. «Saquen todo», ordenó el primero. Obedecimos. Tiramos las mochilas al suelo. Uno de ellos empezó a revisar, sacando ropa, botellas, celulares. ¿De dónde son?, preguntó otro, de barba espesa, que cargaba un machete colgando del cinturón. «De Querétaro», dije. «Venimos de la ciudad». El hombre soltó una risita seca. «Aquí no queremos gente de la ciudad». No sabíamos si era amenaza, advertencia o simple comentario. Lo que sí sabíamos era que no había salida. Detrás de nosotros, el agua. Frente, los cerros y las camionetas. Uno de ellos revisó nuestro coche, le sacó las llaves y las metió en el bolsillo. «Van a pasar la noche aquí, y en la mañana desaparecen. Si para mañana siguen, los desaparecidos serán ustedes». Sentí cómo se me aflojaban las piernas. «¿Y si nos vamos ahorita?», preguntó Adrián, la voz quebrándose. El hombre del sombrero lo miró, serio, como midiendo si valía la pena contestar. «¿Tú sabes manejar entre cerros sin luz, sin llaves? Mejor duérmete, chavo». Nos dejaron allí, temblando. Escuchamos los motores apagarse cerca, pero las luces se quedaron prendidas, como recordatorio de que seguían ahí. Nadie pudo dormir. Nos quedamos sentados junto a la fogata, abrazados a las chamarras, escuchando cada crujido, cada pisada, cada risa apagada que venía de las camionetas. En algún momento, creí escuchar pasos cerca de la tienda. Quise despertar a los demás, pero Mariana ya estaba despierta, abrazada a sus rodillas, los ojos fijos en la oscuridad. El amanecer llegó lento, como si el sol dudara en salir. Cuando por fin la luz empezó a teñir las montañas, vimos que las camionetas ya no estaban. Solo quedaban las marcas de llantas en el lodo. Nuestro coche seguía ahí, pero con las llantas ligeramente desinfladas. Revisamos. Todo estaba revuelto. Nos habían dejado las mochilas, pero se llevaron los celulares, las carteras, hasta los encendedores. «Hay que largarnos», dije, y nadie lo discutió.
Empujamos el coche con lo poco que quedaba en las llantas, hasta que logramos arrancarlo. El camino de vuelta fue un infierno, los baches, las piedras, el miedo constante de que nos estuvieran siguiendo. Cuando por fin vimos las primeras casas de Jalpan, nadie dijo nada. Solo cuando llegamos a una gasolinera, nos dejamos caer sobre el volante, respirando como si hubiéramos estado aguantando el aire toda la noche. No lo contamos a nadie, ni a nuestras familias, ni a la policía. ¿Qué íbamos a decir? Que fuimos a acampar y unos cazadores locales nos dejaron ir por lástima. Querétaro es grande, pero sus cerros están llenos de caminos que no salen en los mapas, de ranchos donde las reglas son otras, donde ser de la ciudad no significa nada. Hoy, cuando paso cerca de esos caminos rumbo a Jalpan, no puedo evitar mirar de reojo, buscando esas luces en la distancia. Nunca regresamos, ni lo haremos. Y cada vez que alguien me dice que quiere desconectarse acampando por ahí, solo sonrío y digo que tengan cuidado, porque allá, en la sierra, uno nunca sabe de quién es el terreno donde pone los pies. Trabajo en una oficina de contabilidad en el centro de Querétaro, cerca de Corregidora. Salgo tarde casi todos los días, especialmente a fin de mes. Esa noche eran casi las 11 cuando apagué mi computadora. La oficina estaba en silencio, apenas iluminada por la luz del pasillo. Me puse la chamarra, recogí mi bolsa y bajé por las escaleras. El elevador lleva días descompuesto. Al salir a la calle, el aire fresco me golpeó el rostro. Caminé hacia el paradero de Zaragoza. Como siempre, la ciudad a esa hora todavía tiene vida. Puestos de tacos, autos que pasan, grupos de jóvenes saliendo de los bares. Pero en mi cabeza solo estaba el deseo de llegar a casa. Tomé un camión que me dejó a 5 cuadras de mi departamento, en la colonia Las Rosas. Al bajar noté por primera vez el taxi amarillo. Estaba estacionado a media cuadra, frente a una tienda cerrada, el motor encendido. No le di importancia. Crucé la calle y caminé a paso rápido, abrazando mi bolsa. Solo cuando llegué a la entrada de mi edificio, miré de reojo. El taxi seguía allí. Me pareció ver que alguien me miraba desde dentro, pero no quise comprobarlo. Entré rápido, cerré con llave y subí a mi departamento. Las siguientes noches fue igual. Salía tarde, tomaba el camión y al bajar, ahí estaba. El mismo taxi amarillo, mismo lugar, mismo motor encendido. A veces lo veía por el retrovisor del camión, a veces no. Una noche me animé a caminar más lento al acercarme. El vidrio del conductor estaba abajo. Era un hombre, tal vez de unos 50 años, de rostro alargado, ojos hundidos. Cuando pasé frente al auto, levantó una mano, como saludando, pero no dijo nada. Sentí un nudo en el estómago. Aceleré el paso. Al llegar a casa, llamé a mi amiga Patricia. «¿Y si llamas a la policía?», me dijo. «¿Y qué les voy a decir? ¿Que hay un taxi parado en la calle? Aquí ni siquiera es raro». La siguiente semana fue peor. El taxi ya no solo me esperaba en mi calle. Empezó a aparecer antes, en Zaragoza, frente al Oxxo donde a veces compro algo para cenar, en la esquina del banco, estacionado como si esperara a alguien, incluso en el semáforo de Constituyentes cuando yo cruzaba, siempre lejos, siempre con el mismo chofer mirando hacia mí. Una noche no aguanté más. Esperé a que el taxi apareciera en la esquina de mi calle. Crucé la acera de frente, lo encaré y le toqué el vidrio. «¿Me está siguiendo?», le dije, intentando que mi voz sonara firme. El hombre sonrió. Tenía los dientes amarillos, algunos rotos. Habló despacio. «Me pagan para cuidarte». Me quedé helada. «¿Cómo?», pregunté, sintiendo que el corazón me latía en las sienes. «Me pagan para ver a qué hora llegas. Eso es todo. No me pidas más, señorita». «¿Quién le paga?». El hombre negó con la cabeza, subió el vidrio y arrancó. Me quedé parada en medio de la banqueta, sintiéndome expuesta, absurda, como si la calle entera se me viniera encima. Corrí al edificio. Esa noche no dormí. Cada ruido, cada luz de auto que pasaba por la ventana me ponía en alerta. Al día siguiente, fui a trabajar hecha un desastre. Se me notaba en la cara. Patricia me esperaba en la oficina. «¿Qué pasó?», le conté todo. Patricia me miró fijo. «¿Seguro que no has visto a nadie raro en tu edificio?», preguntó. «No, nadie. Vivo sola. Los vecinos son los mismos de siempre». Pero mientras lo decía, una imagen me golpeó como un flash. Hace semanas, había un hombre que subía a veces al elevador conmigo. Un tipo que nunca había visto antes, moreno, de barba cerrada, que siempre olía a cigarro. Me miraba de reojo, como queriendo hablar pero sin hacerlo. Lo había borrado de mi mente porque nunca me habló. Pero ahora me di cuenta de que hace días no lo veía. Esa noche, decidí no volver a casa.
Me quedé en el departamento de Patricia. Desde su ventana mirábamos la calle. Nada, ni taxis ni hombres extraños. Dormí como no lo había hecho en días. A la mañana siguiente, tomé una decisión. Fui al administrador del edificio. «¿Usted conoce a un hombre moreno, barba cerrada, vive aquí?» El administrador frunció el ceño. «¿En qué piso, señorita?» «Creo que tercero. Lo he visto algunas veces». Buscó en su lista. «En el tercero solo vive la señora Estela, que tiene 70 años, y un chico que trabaja en Uber, pero lleva semanas fuera. Nadie más». Me quedé fría. Esa noche, al volver al edificio, sentí algo distinto, como si la piel de la calle estuviera demasiado quieta. Me armé de valor, subí, entré a mi departamento. Todo estaba en orden, pero no me sentía tranquila. A las 2 de la madrugada sonó mi celular. Número desconocido. «¿Quién es?» «No vuelvas a preguntar», dijo una voz ronca. Corté. El cuerpo me temblaba. Me asomé a la ventana. Ahí estaba el taxi, como siempre. Decidí hacer algo que jamás pensé. Bajé. En la calle, me acerqué despacio. El chofer ya no estaba en el taxi. Caminé alrededor del auto. En el asiento trasero, tirado, había un folder azul. Lo agarré, mirando hacia todos lados, y subí corriendo. Dentro había hojas impresas, fotos de mí, horarios, notas. Llega a casa 11:20. Sale 8:40. Compra en Oxxo jueves. Fotos mías, caminando, en la parada del camión, entrando a la oficina. Sentí que las piernas me fallaban. Al final del folder, un nombre, Juan Carlos Martínez, el chofer, y otro nombre, Hugo, el vecino de barba. Esa madrugada empaqué una mochila y me fui. Dormí en casa de Patricia varios días, cambié cerraduras, hablé con el administrador, puse denuncia. El taxi desapareció. Nunca volví a ver al chofer ni al vecino de barba. Hoy, meses después, sigo en Querétaro. Tomo otras rutas, salgo más temprano, cambié incluso mi número. Pero cada vez que veo un taxi amarillo, aunque sea en otra colonia, en otra ciudad, siento un frío que no es del aire ni de la noche. Es del recuerdo de saber que alguien, en algún momento, pagó para saber exactamente cuándo estoy sola. Y de eso no se regresa igual. Me llamo Martín, tengo 45 años, soy dueño de una tiendita de abarrotes en Querétaro, en la colonia Reforma Agraria. Es de esas tiendas de barrio, con anaqueles de madera gastados, donde todo el mundo se conoce. Los niños piden fiado, las señoras pasan por las tortillas, los viejitos compran su leche y su pan Bimbo. Mi esposa, Lupita, y yo levantamos este negocio desde que nos casamos, hace ya 20 años. Nuestro hijo Emiliano tiene 16. Nos ayuda por las tardes, después de la prepa. Hace cosa de un mes empezaron a aparecer sujetos que no conocíamos. Llegaban en motos, con cascos puestos, solo uno se bajaba. Al principio pensé que eran clientes normales, hasta que uno, con acento del norte, se plantó frente a mí. «Buen local, don. Está bonito». Me sonrió con esos dientes amarillos de fumador. Alzó una ceja. «Queremos que siga bonito, ¿sí me entiende?» Me encogí de hombros, nervioso. Me dijo que lo que necesitaba era protección, que eran 800 pesos a la semana, pa' que no haya sustos. Me reí, incómodo, pensando que era una broma. Pero cuando me tomó del brazo, con esa mirada muerta que no admite chistes, supe que no lo era. Los primeros días traté de ignorarlos. Pensé, si no cedo, se van a aburrir. Pero no. Empezaron a aparecer casi diario. Me dejaban papelitos bajo la cortina metálica. «Pagas el viernes o vienen los problemas». Los rompía y barría los pedazos antes de que Lupita los viera. Cuando finalmente se enteró, lloró toda la noche. Emiliano escuchó desde su cuarto. Me dijo al día siguiente, serio, «Papá, si quieres yo hablo con ellos». Le grité que no se metiera, que era asunto mío. Me dolió, porque lo hice con miedo, no con firmeza. Ese viernes, no pagué. Sábado al mediodía, Emiliano salió a tirar la basura al callejón de al lado. Yo estaba acomodando refrescos cuando escuché gritos. Lupita soltó la bolsa de bolillos. Salimos corriendo. El bote de basura estaba volcado, el callejón vacío. Emiliano no estaba. Llamé a su celular. Buzón. Mi corazón martillaba en las sienes. Corrí por la calle preguntando a los vecinos. Una señora dijo que había visto una moto, que se lo habían llevado entre dos tipos, que ni gritó.
Caí de rodillas, sin aliento. Esa noche, el teléfono del local sonó. La voz del otro lado era pausada, como la de un maestro paciente. No estamos jugando, don Martín. Esto es para que entienda. Mañana hablamos. Páguenos y su muchacho vuelve. Llamé a la policía, claro. Vinieron, tomaron nota. Me recomendaron no resistirme. Me hablaron de grupos locales que operaban así, de cómo era mejor resolverlo rápido. Sentí el estómago hecho un nudo. Lupita no paraba de llorar. Yo no sabía si abrazarla o romper la pared a golpes. Pasé la noche sentado en una silla, frente a la cortina cerrada, esperando. Esperando que, ni yo sabía. A las 11 de la mañana llegó la moto. Esta vez eran 3. Bajaron despacio, confiados. Uno de ellos, el mismo de los dientes amarillos, me miró con sorna. ¿Qué hubo, don? ¿Ya entendió? Saqué un sobre con 8 billetes de 100. Me lo arrancó de las manos, riéndose. Me dijo, mañana lo soltamos. Y no se le olvide, cada viernes, aquí mero. No dormí en todo el día. Me sentía sucio, pequeño. Veía a Lupita deshecha en la cama, abrazando la almohada de Emiliano, y me hervía la sangre. Pero tenía miedo, y era un miedo que me carcomía el pecho, como ácido. Al día siguiente, casi a medianoche, lo dejaron frente a la tienda. Estaba golpeado, tenía la cara hinchada, el labio partido. Lo llevamos al hospital privado. No quise que se quedara en el público. No quería que nadie lo viera así. Cuando despertó, apenas pudo decirnos, me pegaron pero no me hicieron nada más. Respiré aliviado y me odié por ese alivio. La semana siguiente pagué sin rechistar, la otra también. Pero algo en mí se fue quebrando. Cada viernes cuando los veía llegar me sentía menos hombre, menos padre. Emiliano me miraba desde el mostrador, en silencio. Ya no me abrazaba en las noches. Yo sabía que me había perdido su respeto. Una noche, no pude más. Busqué a un viejo amigo, Arturo, que tiene un taller de motos. Le conté todo. Él me miró serio, me ofreció una cerveza y me dijo lo que nadie quería decirme. Si les sigues pagando, nunca se van a ir. Le pregunté qué podía hacer. Se encogió de hombros. Mucha gente habla de la policía, de denunciar. Yo digo otra cosa, junta al barrio. Que todos sepan, si ustedes se paran juntos, ellos no pueden contra todos. Me costó dormir esa noche. Pensé en las familias que compraban en mi tienda, en los chamacos que corrían por la calle. ¿Meterlos a todos en esto? Pero entonces pensé en Emiliano, y supe que si no hacía algo, lo iba a perder. Esa semana, hablé con cada vecino. Uno por uno, les conté todo, sin adornos. Algunos se enojaron, otros lloraron. Algunos se ofrecieron a ayudarme de inmediato. Al final, éramos como 20, entre hombres y mujeres. Quedamos de vernos el viernes. Cuando los de las motos llegaron, encontraron algo que no esperaban. Yo estaba afuera, de pie, con los brazos cruzados. A mi lado estaba Lupita, con los ojos enrojecidos, pero firme. Emiliano, con un ojo aún morado, a mi otro lado. Y detrás, el barrio. Don Ramón, la señora Lupe de la tortillería, el güero del puesto de tacos, los chavitos, los abuelos, todos ahí. Los sujetos se miraron entre ellos. Uno intentó reírse, pero le salió un sonido seco. El de los dientes amarillos alzó la voz. ¿Qué es esto, don? ¿Un circo? Di un paso al frente. Aquí no vas a venir a joder más. Él ladeó la cabeza, sorprendido. Su mano se movió al cinturón, donde asomaba un mango negro. Pero antes de que pudiera hacer nada, don Ramón, que había sido militar, se le plantó enfrente. Otro vecino levantó el celular, grabando. Desde las ventanas, los vecinos sacaban fotos. Los 3 tipos vieron alrededor y entendieron. No era un hombre solo, era un barrio entero. El de los dientes amarillos escupió al piso. Se arrepentirán. Se subieron a las motos y se fueron. No dormimos en 3 días. Estuve despierto, cuchillo en mano, con los perros ladrando toda la noche. Pero no regresaron. Semanas después, un vecino me dijo que esos tipos se habían largado a otro lado, que habían intentado lo mismo en otra colonia, y que ahí sí los había agarrado la policía. No quise saber más. Solo me concentré en levantar el negocio otra vez, en curar a Emiliano, en abrazar a Lupita cada noche como si fuera la última. Hoy, cuando cierro la tienda, me quedo parado un momento en la banqueta, miro las luces de la calle, los niños jugando, los autos pasando, y pienso en lo fácil que es perderlo todo, pero también en lo poderoso que es un barrio cuando deja de tener miedo, porque el miedo no se va solo, hay que enfrentarlo, aunque tiemble uno por dentro. Y yo temblé, pero sobrevivimos, y aquí seguimos, juntos.